Hola, buenos días, feliz domingo, que el Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes compartiendo la palabra esta mañana. Es mi oración que este mensaje sea de bendición para usted y que allí en el lugar donde usted esté, en la ciudad que usted se encuentre, en el país donde se encuentre, que sea de bendición y que el Señor toque su corazón con el único propósito de que usted pueda gozarse de la presencia de Dios en todo su esplendor. Si usted me permite, por favor, acompáñeme a orar para poder poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. A pesar de que estamos a través de las redes sociales, Señor, tu palabra nos dice que donde 2 o 3 personas están reunidas en tu nombre, tú estás allí con nosotros. Y nosotros a través de las redes sociales estamos unidos en un mismo sentir, entendiendo que tu presencia está en medio de nosotros. Así que te damos gracias, Espíritu Santo. Sé tú el que hable a través de mí, Señor. Úsame para que tu pueblo, para que el reino de Dios siga avante. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por orar conmigo. Espero que ya tenga su cuaderno, espero que ya tenga su Biblia a la mano para estar preparados, para estar listos y alertas, para ver qué es lo que el Señor nos va a mostrar a usted y a mí esta mañana, y que pueda ser de bendición y que caiga en tierra firme, en tierra fértil, para que el día de mañana usted y yo podamos ser hacedores de su palabra y podamos poner en práctica este mensaje. Mis amados, esta mañana quisiera hablar con ustedes, compartir con ustedes un mensaje que el Señor puso en mi corazón debido a las diferentes circunstancias que ahorita nuestra sociedad está viviendo. Como bien es bien sabido, no quiero entrar en detalles ni políticos ni humanistas, por supuesto, pero sí quiero ser atento y quiero ser muy respetuoso a las situaciones que están pasando. Tenemos unas situaciones, especialmente también aquí en Colorado Springs, donde hay manifestaciones por la injusticia social, por la discriminación, etcétera, etcétera. Aparte de todo eso, estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo de incertidumbre, donde las personas no saben qué hacer, no saben cómo actuar, especialmente las personas que no conocen de Dios, que no conocen de la protección, de la paz, del amor que Dios provee. Son las personas que más están causando el caos. Sin embargo, quisiera yo que me acompañe a pensar en esta situación. Hemos estado viendo mucho a través de la televisión, a través de las noticias, el movimiento de Black Lives Matter, otros que están con el Blue Lives Matter, ahora también los latinos, la vida de los latinos importa. Claro que sí, la vida de todas las personas importa. Y muchas veces nosotros como cristianos le damos mucho énfasis a ese tipo de movimientos. Yo no le digo que no participe, yo no le digo que no apoye, pero yo quisiera desafiarle en esta mañana a que usted y yo pensemos en 2 grupos de personas que son muy importantes en el reino de Dios y en lo que está sucediendo en nuestro mundo. Estos 2 grupos de personas son los salvos y los perdidos. Olvidémonos por un momento, vuelvo y repito, sin menospreciar o ser irrespetuoso a los movimientos que se están generando, que están participando en estos momentos. Yo quiero que usted y yo, como hijos de Dios, nos enfocamos en los 2 grupos que le digo, los salvos, y los perdidos. Si usted ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted se puede considerar del grupo de los salvos. Pero si usted no ha tomado esa decisión, lamentablemente en este momento usted se encuentra en el grupo de los perdidos. Y quizá este mensaje pueda ser un poco duro, pueda ser un poco atrevido para muchas personas, pero la palabra de Dios es clara. Y esta mañana, a través de la palabra, yo le voy a mostrar que usted y yo tenemos la necesidad
de ser parte del grupo de los salvos. Hemos venido aprendiendo y estudiando el asunto de la multiplicación durante todo este año. Ya llevamos 7 meses en los cuales hemos estado enseñando, hemos estado recalcando todos los principios que tienen que ver con la multiplicación. Y lo que hemos venido aprendiendo es de que la forma que usted piensa, la manera que usted aplica esos pensamientos, como nos habló Omar la semana pasada, cambiar esos paradigmas de que nos han traído por muchos años con una vida no plena, con una vida muy limitada en lo que se refiere al reino de Dios. Esta mañana yo quisiera compartir con ustedes la responsabilidad que tenemos usted y yo como hijos de Dios de compartir el evangelio con las demás personas. ¿Para qué? Para que el grupo de los perdidos vaya disminuyendo y el reino de Dios, que es el grupo de los salvos, vaya creciendo y creciendo y vaya en aumento y en aumento. Si usted está listo, acompáñenme por favor al libro de Corintios, la segunda carta de Corintios, por favor, al capítulo 5, y versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cuando usted y yo recitamos un versículo que es muy importante, muy conocido y que prácticamente es la base del Evangelio, Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la clave es la primera frase de este versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Nótese que dijo al mundo, no de tal manera amó Dios a los hispanos o a los blancos o a la gente de color. Dice al mundo. Esto incluye a todas las razas que conforman este mundo. Es por eso que yo le quiero animar a que usted se enfoque ahora en estos dos grupos de personas. Las personas que son salvas, que tienen al Señor, que tienen a Dios en su corazón, y a las personas que totalmente han rechazado o simplemente no han escuchado de ese amor tan grande que Dios tuvo para con nosotros. Cuando leíamos 2 de Corintios 5:14, nos dice que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa esa palabra constreñir? ¿A qué se refiere esa palabra? Ese amor que nos llena, que nos absorbe, que nos inunda, en una palabra clara, que nos inunda, para que pensando en que Él murió por nosotros y después los demás murieron. Cuando escudriñamos responsablemente las Sagradas Escrituras, podríamos concluir que estos dos grupos importantes que dividen a la humanidad en estos momentos, los salvos y los perdidos, nos conduce a una pregunta obligada: ¿qué significa ser salvo? Y usted se puede preguntar: ¿cómo? Ahora vamos a estar viendo qué es lo que significa la salvación. Si yo ya fui salvo, si yo ya recibí al Señor, pues yo le voy a decir esto: es importante que usted y yo recordemos y volvamos a ese primer amor para recordar qué significa ser salvo. Y este día me gustaría destacar 4 puntos, 4 áreas que tienen que ver con el significado de la salvación. En primer lugar, ser salvo significa ser perdonado. Algo que atormenta. Yo estoy seguro de eso porque yo lo viví.
antes de conocer al Señor. Algo que atormenta a los seres humanos es la culpa. Y los atormenta porque frecuentemente viven con ello, por sus acciones, por su forma de conducirse, por su conducta. De una u otra manera hay una culpa que los atormenta día con día. Y observe que no dije un sentimiento de culpa, sino que dije una culpa real, una culpa que es latente y es existente. Esta culpa real es el resultado de la condición de los perdidos. Esto, mi amado, me rompe el corazón al saber que en algún tiempo, en algún momento de mi vida, yo vivía atormentado con ese lazo, con ese flagelo, si lo quiere llamar de esa manera, de la culpa en mi vida, por una falta de perdón de mí mismo, quizá con una falta de perdón con mis seres queridos, pero por mucho tiempo vivía atormentado por esa falta de perdón, por esa culpa, una culpa, como dije, que es latente y que es real. Pero gracias a la misericordia y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, yo he sido perdonado. Y usted se puede preguntar en este momento, bueno, ¿qué tiene que ver la multiplicación o la evangelización con el recordar qué es lo que significa ser salvo? Bueno, para recordarle que usted que me ve en este momento, sí, a usted le estoy hablando. Usted ha sido perdonado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y porque usted lo ha reconocido y porque usted ha confesado con su boca, usted ha creído en su corazón que Él le salvó. Pero, ¿qué sucede? Tenemos los del grupo que ya somos salvos, pero los perdidos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Sí ve por dónde ya estoy empezando a ir? Cuando usted y yo recordamos que hemos sido perdonados y que recordamos de dónde Dios nos sacó, es mi oración de todo corazón que esto le empiece a inquietar, que le empiece a incitar de una u otra manera a cuando menos empezar a pensar en esta responsabilidad que tenemos usted y yo como hijos de Dios. Si usted se dice un hijo de Dios, tiene que ser conmovido, y no porque yo lo haga, sino porque la convicción del Espíritu Santo debe de estar allí. ¿Para qué? Para incitarle, como dije, para inquietarle de una u otra manera a empezar a pensar dónde estoy parado en mi vida de evangelio. ¿Verdaderamente estoy enamorado del evangelio? ¿Verdaderamente estoy dispuesto a obedecer el mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20, donde nos dice que vayamos a compartir el evangelio con todos, enseñándole las cosas que Dios nos ha dado a nosotros, que nos enseñó? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando nosotros entendemos este concepto del perdón, entendemos que hay mucha gente que necesita ese perdón. Hay muchísima gente afuera que vive con una culpa constante, con una falta de perdón, que hace que sus vidas no puedan ser plenas, que siempre hay vacíos en el corazón de las personas porque falta algo. Y cuando me refiero a algo, me refiero que falta el amor de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando usted y yo recordamos qué es lo que significa ser perdonado, eso inmediatamente tiene que disparar esa necesidad de ir y compartir el evangelio con alguien más. Dije hace un momento, es que quizá no estamos enamorados del evangelio. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que significa el evangelio? Todo el mundo va a contestar, las buenas nuevas. Y sí, técnicamente es eso, pero el evangelio es Cristo, mi amado. Y si usted no está enamorado del evangelio, yo me atrevería a cuestionar qué tan enamorado estoy de Jesús. Porque Jesús me dejó una tarea, me dejó un mandato que hasta ahora, tengo que ser honesto con usted, no he cumplido al pie de la letra.
Pero Dios en su infinita misericordia es un Dios de oportunidades. Así que espero que estos 4 puntos de los cuales vamos a estar hablando le animen, le muevan, le inquieten para salir a compartir el Evangelio. No le estoy diciendo que ni se vaya de misiones, ni que se vaya empiece con su familia. Empiece con su familia. Aquellos que tienen hermanos, tíos, padres, hijos que no conocen del Señor, háganlo. Hagámoslo. Pongámonos en cuenta que son nuestros primeros, son nuestros prójimos. La palabra prójimo viene de próximo. ¿Y quién hay más próximo que nuestra propia familia? Empecemos por ahí. Y yo le voy a asegurar de que el día de mañana, cuando usted empiece a soltarse, empiece a perder el miedo de compartir el perdón de Dios y el amor que Él tiene para con nosotros, le aseguro que el día de mañana no va a tener ningún temor, ningún reparo para compartir el Evangelio con otras personas que no le conocen. Para ser salvo es necesario resolver el problema del pecado. El perdón es el poder que remueve el obstáculo espiritual resolviendo este problema del pecado. Y eso solamente puede pasar cuando usted reconoce que hubo alguien que canceló esa deuda, que hubo alguien que nos reconcilió con nuestro Padre Celestial, que hubo alguien que desechó su propia naturaleza divina para que usted y yo pudiéramos tener esa relación cercana con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por usted y por mí. En esa cruz del Calvario, donde padeció, donde fue golpeado, donde fue maltratado tremendamente, solamente por el amor que tiene por usted y que tiene por mí. Vaya conmigo por favor a Salmos 32, versículos 1 y 2. Salmo 32, versículo 1 y 2. Nos dice el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dele gloria a Dios, mi amado. Dele gloria a Dios porque esa culpa es real, pero por su gracia y por su misericordia, usted y yo hemos recibido un perdón verdadero, un perdón que es completo y un perdón que es eterno. Gloria a Dios. Esto le debe de dar gusto, mi amado. Y le debe de dar gracias a Dios que usted pertenece a su equipo, pertenece al grupo de los salvos. Pero al mismo tiempo le debe desafiar que así como usted ahora goza de la presencia del Señor, así como usted ahora goza de ese perdón, hay muchas personas que también necesitan escuchar de ese amor. ¿Y sabe qué? Dios le está llamando a usted con ese llamamiento especial para que hagamos lo que Él nos pide. Así que vamos a estar viendo ahora el segundo punto, ¿qué significa ser libre de condenación? En segundo lugar, ser salvo significa ser libre de condenación. Libre de condenación. Nosotros podemos ver en la Biblia, desde el Génesis, en todas las partes podemos encontrar que antes de Cristo usted y yo vivíamos una vida que estaba separada de Dios. Ezequiel 18:4 nos enseña que el alma que pecare, esa morirá. Y quizá en el lenguaje bíblico puede ser un poco duro, pero la realidad es que así es. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, desde el principio que el hombre fue separado por el pecado, separado de la presencia de Dios, esto ha sido un asunto que ha venido
en cierta manera, o como una maldición para todo este mundo. Una separación de Dios. No por nada el apóstol Pablo nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces hay una condenación. Pero gracias a que hubo alguien que decidió dar su vida por usted y por mí, usted y yo ya estamos totalmente libres de esa condenación. Quien peca es juzgado, es condenado y es sentenciado por su pecado. Como dije, mire la enseñanza en este versículo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y muchas veces nosotros como cristianos utilizamos este versículo de una manera hasta cierto punto manipuladora, de una manera donde no reflejamos verdaderamente el amor de Dios. Es una realidad, dice la palabra aquí, que la paga del pecado es muerte. Pero muchas veces nos quedamos solamente con eso. Entonces cuando la gente escucha, la gente que no conoce de Dios y que por primera vez es confrontada con la verdad de Dios, puede parecerle muy fuerte. Pero cuando usted y yo decidimos recitar la segunda parte de ese versículo, allí la cosa cambia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué bendición! ¿Sí? ¿Verdad que cambia totalmente la perspectiva para las personas? Efectivamente, soy confrontado con el pecado, y cuando dice que cuando estoy confrontado con el pecado, eso no me hace libre de condenación. Por el contrario, me recuerda que ya hay una sentencia, que ya hay un castigo, y esa es una muerte, y una muerte eterna. Sin embargo, gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz, nos dice que es una dádiva, que es de Dios, y que nosotros nos va a dar una vida eterna en Él. La consecuencia inevitable del pecado es la muerte, pero solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, extiende, mejor dicho, la mano al hombre, regalándole una vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Juan 3:18, dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y más adelante declara en el mismo libro de Juan, en el capítulo 5, nos dice que de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que usted y yo hemos experimentado. Yo no sé cuánto tiempo tenga usted de cristiano. Yo no sé hace cuánto tiempo el Señor le haya salvado. Pero en el tiempo que sea, usted y yo ahora ya somos libres de esa condenación. Ya no tenemos que tener ese temor ni la incertidumbre de dónde se irá nuestra alma el día que el Señor nos llame a su presencia. Ahora podemos tener la seguridad, la confianza, la certeza que hemos sido libres de esa condenación. Si Jesús perdona al pecador, ya no hay causa por la que deba ser condenado. De esta manera, los hijos de Dios reciben una completa absolución y todo cargo en su contra. ¿Qué quiere decir esto? Que toda acta, todo decreto que se haya levantado en contra de nosotros ya no existe, porque esa deuda se canceló. Ese juicio ya pasó y nosotros hemos salido libres de él. Así que conscientes
entendiendo y teniendo la convicción de lo que ha pasado, de esta bendición que nosotros hemos recibido, nosotros podemos disfrutar de una libertad. Pero al mismo tiempo, esa libertad de la cual usted y yo podemos gozar, la necesita tener aquellos que no son salvos, aquellos que están perdidos en este momento. Para cada uno de nosotros es un llamado que Dios nos hace, un llamado que tenemos que ejercer con plena convicción. Esto no tiene que ser algo forzado. Usted puede preguntarse, ¿será que si no comparto el Evangelio, pierdo mi salvación? No se trata de eso. Pero hace un momento le dije que si usted no está enamorado del Evangelio, yo cuestionaría mucho si verdaderamente estoy enamorado de Cristo. Porque si Él tuvo a bien entregar su vida por todo el mundo, especialmente por usted y por mí, ¿por qué yo no debería hacer mi parte? Y no es de que yo convenzo a nadie, pero sí tengo una labor y una tarea: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Así que esta mañana yo quisiera animarle a que usted piense verdaderamente si está enamorado del Evangelio. Le animo a que usted reflexione en estos dos puntos de los cuales hemos hablado: que hemos sido perdonados y que ahora somos libres de la condenación. Eso es lo que significa ser salvo. La próxima semana estaremos viendo dos puntos más que son muy importantes. Y como le dije en un principio, espero que este recordatorio, vamos a ponerlo de esta manera, que este recordatorio le ayude y le inquiete para que podamos empezar a enamorarnos más y más y más del Evangelio. Nosotros hemos dicho que queremos que el reino de Dios, y hablamos del reino de Dios como si fuera algo palpable, algo que está tangible, pero el reino de Dios es Jesucristo. Así que ese llamado, esa responsabilidad a evangelizar, esa responsabilidad que tenemos a cambiar nuestros pensamientos, a empezar a quizá incomodarnos, tiene que pasar. Yo quiero que usted se haga esta pregunta: ¿por qué cree que este año tomamos la decisión, por la dirección del Espíritu Santo, hablar de la multiplicación? ¿Usted por qué piensa que estamos hablando de ello? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles y no es que queremos que nuestra iglesia esté llena. Por supuesto que es una bendición tener una iglesia llena, pero va muchísimo más allá de un número. Nos preocupamos mucho por los grupos, como dije en un principio, las vidas de los latinos, la vida de los negros, la vida de los americanos o anglosajones, la vida de todo el mundo. Nos preocupamos. Pero ¿qué hay de aquellos que están muriendo día con día sin la salvación de Cristo? ¿Qué hay de aquellos que se están yendo al infierno todos los días? Estamos muy preocupados por los Black Lives Matter, por los Blue Lives Matter, y todos estamos muy preocupados por eso. Estamos incluso hasta militando por esas causas. Pero ¿qué hay de aquellos que se están muriendo sin Cristo? Mis amados, esto es un desafío muy grande, muy importante y muy serio sobre todo. Yo le ruego que usted le pida al Espíritu Santo que le mueva, que le hable, que le revele cuáles son las áreas que quizá tienen que ser transformadas, que tienen que ser ajustadas, con el propósito de que nuestros pensamientos empiezan a cambiar para que usted pueda ser eficaz
en la movilización del reino de Dios. Le animo a que piense en eso, que tenga un muy buen día, que el Señor le bendiga, que este día sea de mucha bendición. Comparta del amor de Dios con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, con las personas que usted pueda. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por lo que tú nos hablaste, por lo que tú nos enseñaste. Agradecemos, Señor, tu palabra, agradecemos la dirección de tu palabra, agradecemos, Señor, lo que tú nos hablas a través de ella. Mueve nosotros, inquiétanos, Señor. Muéstranos las áreas que tenemos que cambiar y cómo vamos a poder hacerlo. Danos las estrategias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Quisiera agradecerles por haber participado con nosotros en este día y a la vez quisiera recordarle que el Señor está cuidando y mirando a cada uno de nosotros. Confiemos que Él nos va a ayudar a salir adelante en medio de esta prueba. También quisiera recordarle a usted que los jueves a las 7 de la noche seguimos con la clase de discipulado y como ustedes saben muy bien, en Facebook están posteando todas las actividades y los asuntos relacionados con la iglesia. Les agradecemos mucho a los que han estado cooperando con sus diezmos, con sus ofrendas. Tenemos ya la facilidad de hacerlo vía online, así es que yo le animo a que siga participando. Gracias. Entre al Facebook y participe igual con el asunto relacionado con la educación de los niños. Ahí hay un portal para que usted pueda verlo y pueda saber qué es lo que tiene que hacer. Use todas las herramientas que usted pueda usar y le digo que disfrute este día, le digo que el Señor está cerca, le digo que Él no se ha olvidado de nosotros, le digo que los que amamos su venida le veremos pronto, le digo que cada día es una nueva experiencia con el Señor. Bendiciones y que Dios los guarde, los amamos mucho. Un saludo a nombre de la Iglesia El Cruce.